abrir sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Yo oro a Dios que en esta noche pueda abrir nuestros entendimientos, así como Dios abrió el entendimiento de los discípulos camino a Emaús, porque si hay algo que es triste en la vida cristiana es caminar al lado de Jesús y no saber que Él nos está hablando. No hay cosa más triste que una iglesia que no oiga la voz de Dios, una iglesia que tenga sus oídos tapados. Por eso nuestro deseo pues es que hoy, en esta noche, Dios abra nuestros ojos y nos ayude a contemplar esta gloriosa palabra del Señor. Amén. Gálatas capítulo 6, versículo 11 al 14, vamos a estar compartiendo algunos de estos pasajes de esta enseñanza que hemos titulado Gloríate en la cruz de Cristo. Gloríate en la cruz de Cristo. Dice el apóstol Pablo terminando esta carta, algunos dicen que estas palabras del versículo 11 eran palabras escritas por su propio puño y letra, porque regularmente pues el apóstol Pablo pedía a un escriba que le escribiera, eran los que redactaban las cartas, pero lo último que Pablo quiere escribir tiene tanta importancia, tiene tanta relevancia para él, que él no quiere tela de duda que quede para la iglesia de Galacia, que eso le está escribiendo, que esto es relevante, que esto es importante. Y él cierra magistralmente toda su carta que ha sido dictada a un escriba, pero ahora él quiere terminar con su propio puño, con su propia letra, y él termina esta carta diciendo: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes os circunciden para gloriarse en vuestra carne. Y aquí viene el versículo central: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Salvador, Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén. Puede sentarse. Este pasaje en la Biblia, traducción nueva traducción viviente, el versículo 14 dice: en cuanto a mí. Me gusta cómo lo dice esta versión porque habla de una determinación personal. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto. A menudo, mis amados hermanos, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas es denominada la carta de la libertad cristiana. La carta de la libertad cristiana. Esa libertad preciosa que fue comprada en la cruz del Calvario con una sola obra, dice el libro de Hebreos, que hizo perfecto para siempre a los santificados. Es decir, la obra de Cristo en la cruz del Calvario es total y suficiente para salvarnos y para mantenernos hasta el final al llegar a la patria celestial. Sin embargo, mis amados hermanos, los creyentes de ese momento, como en todas las épocas, están siendo presionados por un grupo de gente que aparentemente han sido convertidas al Evangelio, que aparentemente están dentro de la iglesia, pero que no han entendido la suficiencia que hay en la obra perfecta de la cruz. Han olvidado que cuando el Señor es crucificado, Él dijo estas palabras: tetelestai, consumado es. La obra ha sido terminada, la cuenta ha sido pagada, la deuda ha sido cancelada, ya no hay más que pagar, ya la obra ha sido pagada en su totalidad. Sin embargo, este grupo de personas que eran judíos, los famosos judaizantes, comienzan a decirle algunas cosas a los creyentes judíos como esta: ok, está bien creer en Cristo, ok, está bien eso. Sin embargo, no te olvides de la circuncisión, no te olvides de la fiesta, de guardar los días de reposo, de hacer esto o aquello. Y comienzan con una serie de reglas externas
que están oprimiendo a la iglesia del Señor, como diciendo: esta salvación todavía no está completada, le falta algo, él tiene que hacer esto o aquello. Y el apóstol Pablo se da cuenta de esto y escribe esta carta denominada la Carta de la Libertad Cristiana, la Carta de la Libertad Cristiana. Y Pablo hace una defensa de la libertad que produce solamente la obra perfecta de Cristo como la única fuente de salvación de los creyentes. Su tema central, entonces, su tema central es la eficacia absoluta de la obra de Cristo en la cruz. Tal sacrificio, mis amados hermanos, lo repito nuevamente, es suficiente para salvarnos y para mantenernos hasta el final. El libro de Filipenses dice: estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra, la de la salvación, dice que la perfeccionará, es decir, la llevará hasta el final término. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Es decir, Pablo está hablando de una salvación segura, no en base a ningún mérito que él haya hecho, sino en la pura y absoluta gracia de Dios derramada en la cruz del Calvario. Entonces, nuestra salvación, mis amados hermanos, es segura no porque nos aferramos fuerte a la mano del Señor, no, mis amados hermanos. Nuestra salvación es segura porque nuestra vida está en las manos de Dios. Porque si fuera por agarrarnos nosotros del Señor, a cada rato nos estaríamos soltando. Es como cuando usted tiene un niño que va a cruzar la calle, usted no deja que el niño le agarre la mano, ¿usted qué hace? Usted le agarra la mano, porque sabe que fácilmente ese niño puede soltarse. Pero como el papá o la mamá es sabia, es inteligente, ¿qué hace ella? Lo sostiene de su mano. La Biblia nos recuerda esta gran verdad del labio de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie, escucha esas palabras, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Usted puede imaginarse por un momento esas manos del Padre Celestial? Por eso es que nuestra salvación es segura, porque no nos sostenemos de su mano, es porque Él nos sostiene en sus manos. Amén. Si fuera por nosotros, mis amados hermanos, a cada rato estaremos perdiendo la salvación y recuperándola. Pero como la obra de la salvación es completa y total en Cristo, Él nos sostiene en sus manos. Entonces Cristo, en este glorioso pasaje, nos muestra cuál es la brújula, el que acabamos de leer, el norte que debe gobernar la vida de aquellos que son hijos de Dios. Es una brújula que nos librará de aferrarnos, mis amados hermanos, a cosas perecederas de este mundo, y que de una u otra manera evidencian dónde está nuestro corazón. Recuerden que el Señor dijo claramente que donde esté nuestro tesoro, ahí estará también, ¿qué cosa? Nuestro corazón. Y si yo le preguntara a usted, amado hermano, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un mundano? ¿Cuál será? Porque puede ser que lleguemos a pensar de que, bueno, la diferencia entre un cristiano y un mundano es porque, bueno, nosotros nos congregamos en la iglesia. Pero me gusta la definición que John Piper dice sobre la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Yo digo estas palabras: la distinción más clara y más esencial entre un cristiano y un no cristiano no son las buenas decisiones de la voluntad, ni las buenas obras que hagan, ni nuevas doctrinas en la mente, sino un nuevo deleite en el corazón, deleites alegres en la gloria de Dios manifestada en la cruz de Cristo, deleite en la belleza de Dios, las excelencias de Dios, en las santidades de Dios, en las nuevas misericordias de Dios. Eso es lo que nos distingue a nosotros de un mundano. No el hecho de que nos congreguemos, mis amados hermanos, sino en dónde está colocado nuestro deleite, en dónde está nuestra jactancia, en dónde está nuestro orgullo, dónde está lo que más nosotros valoramos en esta tierra. Pablo lo dice de otra manera que me encanta también. Pablo dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún, es decir, Pablo está hablando de una constancia en su vida cristiana, y aún ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo.
Es decir, Pablo tiene un solo norte en su mente en la vida cristiana. No son los títulos que ha obtenido, no es que él es judío de judíos, no es que en cuanto a la ley él es fariseo, no es que es celoso de la ley, sino que él ha encontrado la fuente de deleite en la persona y en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por esa razón yo ruego al Señor que en esta noche y el resto de nuestras vidas sean dirigidas como una brújula a través de este versículo 14. Porque lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de Cristo, como una antorcha que alumbre nuestra vida cristiana, como una lámpara que va guiando nuestro caminar. No hay jactancia, solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, veremos en este pasaje 3 verdades sencillas, pero gloriosas, que yo espero que formen parte de nuestras vidas. Número 1, vamos a hablar acerca de la imposibilidad de Pablo de jactarse en cualquier otra cosa que no sea la cruz. Vamos a hablar, número 2, acerca de la razón de gloriarse de Pablo, y vamos a ver el resultado de ese gloriarse del apóstol Pablo. Nuevamente, vamos a hablar acerca de la imposibilidad del apóstol Pablo de gloriarse o jactarse en cualquier otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Número 2, el objeto o la razón de gloriarse de Pablo y los resultados que produjeron en la vida de Pablo ese jactarse o gloriarse solamente en la cruz de Cristo. Mis amados hermanos, en cuanto a lo primero que Pablo menciona, dice, pero lejos esté de mí el gloriar. Pablo empieza diciendo en su texto, si hay algo que tiene que estar lejos de mi mente, lejos de mi corazón, lejos de mi voluntad, es poder llegar a pensar que hay otra razón por la cual yo pueda gloriarme, excepto la cruz y la obra de Cristo. Solamente la obra de Cristo. Mis amados hermanos, si hay algo que define la vida de un hombre, es aquello en lo cual se gloría. Si hay algo que define la vida de un hombre, ¿qué es lo que más habla? ¿Cuál es su tema recurrente? ¿Cuál es lo que domina su pensamiento y su corazón? Y eso se va a manifestar, mis amados hermanos, claramente en nuestras palabras. Si usted quiere conocer el corazón de alguien, mis amados hermanos, simplemente escuche de qué más habla. Y usted se va a dar cuenta dónde estará su tesoro. Usted lo puede ver rápidamente. Entonces, Pablo habla de que todo hombre, de una u otra manera, se gloria en su fortaleza, en sus posesiones, en su ascendencia familiar, en su apellido, y así, mis amados hermanos, podemos enumerar un montón de cosas. Ahora, ¿qué significa eso de jactarse? Bueno, esa palabra jactarse significa, en el mal sentido, alabarse vanidosamente. Eso es jactarse. Es decir, Pablo está diciendo, lejos esté de mí el alabarme a mí mismo vanidosamente. Significa vanagloriarse, significa alardear, significa presumir, significa pavonearse. Una persona que presume en exceso de sus cualidades o logros. Mis amados, el cristiano no tiene absolutamente nada de lo cual jactarse, ya que nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece a nosotros mismos. No hay ninguna razón de peso para decir, oye, esto es lo que yo he logrado en mi propia fuerza. Porque ni la salvación, mis amados hermanos, porque cuando estábamos antes de venir a los pies de Cristo, éramos simplemente cadáveres espirituales. Y Cristo, ¿qué hizo? Nos impartió vida espiritual. Ni el creer es de nosotros, porque la Biblia dice que la fe es un don de Dios. No hay de qué jactarse. No es que yo tomé la gran decisión de aceptar a Cristo, no. Es que Él tomó la decisión de aceptarme a mí, aun siendo yo un cadáver espiritual, y me infundió vida. No hay de qué jactarse. Si usted es una persona que se está ahogando y es salvada por otra persona, esa persona que es salvada no tiene de qué jactarse. Siempre va a reconocer que el mérito se llevó a la persona que nos salvó a él. Entonces, ¿por qué pretendemos jactarnos, mis amados hermanos, de nuestra salvación si todo eso ha sido dado por gracia para nuestros corazones? 1 Corintios 4:7 nos recuerda, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, dice el apóstol Pablo, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Mis amados, lo único que era nuestro eran nuestros pecados.
era nuestra maldad, era nuestra rebelión contra Dios. Si hoy estamos en Cristo, mis amados hermanos, es por la infinita, incalculable y majestuosa misericordia de Dios derramada en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos absolutamente nada que no hayamos recibido primero de la mano de nuestro Dios. Por eso Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, es decir, ni siquiera considerarlo por un segundo esta posibilidad. No es parte de nuestra vida, no nos podemos jactar en absolutamente nada. Por eso es que me gusta la traducción viviente, porque la dice, en cuanto a mí, esa es su determinación, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces Pablo les hace ver a los creyentes de Galacia la necesidad de aferrarse a una sola cosa, y es la cruz de Cristo, mis amados hermanos. No tenemos otro lugar donde aferrarnos. Si nos aferramos a nuestra propia justicia, estamos perdidos. Si nos aferramos a nuestros años de experiencia de vida cristiana, ya nos estamos jactando. Si nos gloriamos, mis amados hermanos, en el periodo largo de oración que tenemos o de nuestros estudios teológicos, ya estamos perdidos. Y Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino solamente en la cruz de Cristo. Entonces Pablo le recuerda a los creyentes que ellos no necesitan ningún ritual de circuncisión. Ellos no necesitan absolutamente más nada que la cruz de Cristo, que es la fuente de su verdadero gozo. Entonces, mis amados hermanos, si otros se glorían en otras cosas, que se gloríen ellos, pero el verdadero creyente debe de gloriarse en la cruz de Cristo. Entonces, no debemos de gloriarnos ni en nuestra experiencia, ni en nuestros largos años de cristiandad, ni en nuestros ayunos, ni en nuestro largo tiempo de oración, ni en nuestro ministerio, ni en nuestros títulos, ni en nuestra belleza, porque es pasajera, ni en nuestros empleos, ni en nuestros hijos, ni nada que sea perecedero. Nuestra fuente de gloria, mis amados hermanos, nuestra fuente de gozo tiene que ser una fuente que no sea perecedera, que trascienda el tiempo, que sea eterno. Y lo único que puede trascender, mis amados hermanos, más allá de la muerte, es la obra perfecta de nuestro Salvador en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien. Número 2, la razón de gloriarse del apóstol Pablo. A la luz de la realidad de Pablo decidir, no hay más nada en que jactarme, la pregunta sería, ¿en qué debería de gloriarse el cristiano? Pablo responde esa pregunta y dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, independientemente de nuestro trasfondo racial, familiar, económico, cultural, todos los cristianos deberían de gloriarse juntamente con Pablo en la esencia misma de nuestra fe como cristianos. Es decir, que el cristianismo, mis amados hermanos, o el motivo de gloriarse del apóstol Pablo, siempre fue en la cruz de Cristo. Martin Lloyd-Jones, que es un predicador de hace un par de años atrás, decía de este pasaje que esta es la prueba de fe del cristianismo. Y él decía, si quieres saber si una persona realmente es cristiana, pregúntale qué piensa acerca de la cruz. Porque el verdadero cristiano se gloría en ella, mientras que el resto de los hombres tropiezan en ella. De hecho, los creyentes se glorían en la cruz por la misma razón que los creyentes la aborrecen. Amados, cuando hablamos de la cruz, no estoy haciendo referencia a un palo atravesado. Me estoy refiriendo a la obra central de Cristo en la cruz del Calvario. Estoy hablando de cómo Dios aplastó bajo su ira el cuerpo de nuestro Salvador en la cruz del Calvario, pagando cada uno de nuestros pecados. Gloriarnos en la cruz de Cristo, mis amados hermanos, aplasta nuestro orgullo y altivez. Porque el hombre siempre quiere llevarse una parte de la salvación. El hombre siempre quiere saber qué tengo que hacer. Si usted lee, por ejemplo, la historia de Jesús con uno de los personajes, el joven rico, él dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque el hombre siempre piensa que puede contribuir a esta salvación. Y el Señor, irónicamente, le dice, los mandamientos sabes. Y él dice, todos los he guardado desde el principio. Todos sabemos, mis amados hermanos, que nadie puede guardar la ley completa ni un segundo de nuestras vidas. Porque si
apuntamos a un punto de la ley, fallamos en otro. Es más, para darle un ejemplo, el Señor dijo, amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Yo pregunto, ¿quién de nosotros ha podido hacer eso por un minuto? Ninguno. A ese nivel, mente, corazón, espíritu, alma y cuerpo, no lo hacemos, mis amados hermanos. Y al final de cuentas, este joven se marcha triste. Y los discípulos entonces se ponen a pensar y le dicen, Señor, si esto es así, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor sabiamente dice, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Es decir, mis amados hermanos, la salvación es una imposibilidad para nosotros mismos. Es una imposibilidad que el hombre pueda salvarse por algún medio natural en él. No. Todo ha sido dado o realizado en la cruz del Calvario por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el hombre natural, ¿qué hace? Desprecia esa cruz porque él quiere parte del orgullo, él quiere parte de su mérito para poder salvarse. De hecho, mis amados hermanos, en el mundo solamente hay dos tipos de religión: la religión de las obras y la religión de la fe. La religión del esfuerzo humano y la religión de la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. No hay más. Cada religión trata de decirle a la gente, tienes que hacer esto, si haces esto, eres salvo, si guardas tales días, eres salvo, si viajas a la mezquita, eres salvo, si te estrellas con un avión, eres salvo. Y así cada uno está proveyéndole un medio de esfuerzo humano para la salvación. Sin embargo, en cuanto al creyente, el creyente no se puede jactar absolutamente de nada, porque la obra ha sido consumada y completa en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La esencia del mensaje que emana de la cruz es que el hombre es un ser que se encuentra en tal condición de miseria espiritual que no puede salvarse a sí mismo. La salvación del hombre no se encuentra en sus ideas, ni en sus programas políticos, ni educativos, ni tampoco en sus buenas obras. La salvación del hombre depende enteramente de lo que ocurrió en la cruz del Calvario, mis amados hermanos, hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y el verdadero cristiano es aquel que ha entendido ese mensaje y lo ha abrazado completamente por la fe en su corazón. Entonces, donde quiera que encontremos a una persona que esté descansando en cualquier otra cosa para salvarse, que no sea la obra de Cristo, que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, nosotros entonces podemos estar completamente seguros que estamos delante de una persona que no ha entendido la esencia del Evangelio. En otras palabras, mis amados, el que no se gloría en la cruz de Cristo realmente no es cristiano. No es cristiano. Mis amados, el centro de la vida y el ministerio de Pablo era la cruz de Cristo. Mire, por ejemplo, 1 Corintios 1:17. Vamos a leerlo rápidamente. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, estos a nosotros es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículo 22. Porque los judíos piden ¿qué cosa? Señales, y los griegos buscan sabiduría. Pero miren el mensaje central de Pablo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Sabe? Pablo tenía un solo mensaje que predicar, y era Cristo crucificado. Mis amados, las personas, como en todas las épocas de la historia, siempre van a buscar o señales o sabiduría. La gente quiere venir a Cristo si primero ve una señal.
Pero Pablo dice, ese no es el tema de mi predicación. Pablo ve que hay gente que está hablando con una sabiduría y una elocuencia impresionante, pero Pablo no se desvía, se mantiene en la línea, porque él entiende que lo único que puede producir salvación a un cadáver espiritual es la cruz de Cristo, es el mensaje del Cristo crucificado, no otra cosa, mis amados hermanos. Esa es la cruz de Cristo, la que va a traer a muertos a la vida espiritualmente. Entonces, si algunos están persiguiendo desesperadamente, mis amados hermanos, la sabiduría, si otros están desesperados buscando señales y milagros, nosotros queremos y anunciamos algo más grandioso que eso, y es a Cristo crucificado. De nada vale, mis amados hermanos, alardear sabiduría. De nada, mis amados, vale o valdría la pena que haya señales si no apuntan a Cristo. Se puede ir sano al infierno y enfermo al cielo, mis amados hermanos. Mucho más importante que Jesús transformando el agua en vino, mis amados hermanos, transformando a pecadores en creyentes. Más importante que ver a Lázaro levantándose de la tumba es ver cada vez que el evangelio es predicado a muertos trayéndose a la vida espiritual. La manifestación más grande del poder de Dios, mis amados hermanos, no es la resurrección de un muerto físicamente, es el milagro de la nueva salvación, de la nueva vida en Cristo Jesús. Y eso está ocurriendo cada instante alrededor de todo el mundo y nosotros no nos impresionamos con eso. Sin embargo, Pablo dice, el centro de mi mensaje no es la sabiduría, no es la elocuencia, tampoco son las señales. Si Dios las hace, bendito sea el Señor, que las haga Él en su soberana voluntad, pero el centro del mensaje de Pablo era uno solo, era la cruz de Cristo y este crucificado en la cruz por nuestros pecados. Mis amados hermanos, si hay algo que el mundo necesita con urgencia, es el mensaje de la cruz. Es que el Hijo de Dios, por amor a nosotros, tomó una naturaleza humana y se hizo hombre para vivir la vida que nosotros no hemos podido vivir y morir la muerte que nosotros jamás hemos de morir. Que Dios abra nuestros ojos, mis amados hermanos, a entender que el verdadero poder de Dios está en el Evangelio y en su obra perfecta. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El poder de Dios no está en la sabiduría, no está en las señales, el poder de Dios está en el Evangelio de la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis amados. ¿Quieres conocer poder? Mira la obra de Cristo, predica la obra de Cristo, apunta a la obra perfecta de Él y verás que muchos pecadores vendrán a la luz del Evangelio. Mis amados, ¿qué podemos ver nosotros como cristianos en la cruz? Podemos ver varias cosas. Por ejemplo, podemos ver el inefable amor de Dios que estuvo dispuesto a hacer tan grande sacrificio por personas que no merecían en absoluto esa misericordia y ese perdón. En la cruz yo veo el amor más grande demostrado, el amor del Padre derramando toda su ira sobre su Hijo Jesucristo. En la cruz del Calvario podemos ver no solamente el amor de Dios, podemos ver la pureza y la santidad del carácter de nuestro Dios. Mis amados, Dios no podía pasar por alto el pecado de la humanidad. Alguien tenía que pagar la culpa de cada uno de nosotros. No es que Dios se hizo de la vista gorda con nuestros pecados, mis amados hermanos. Es que alguien tenía que ser nuestro sustituto en la cruz del Calvario. A mí me encanta cómo esto de la santidad y la pureza de Dios se ve reflejado en el Salmo 22, que es un salmo totalmente mesiánico, mis amados hermanos, atribuido totalmente a Cristo, aunque lo escribió nuestro hermano David. Pero el Salmo 22 nos dice un poquito acerca del carácter justo y santo de Dios. Salmo 22 dice, David hablando, inspirado por el Espíritu Santo, pero palabras que Jesús mismo repite después en su crucifixión. Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Lo recuerda cuando Jesús lo cita? Son las mismas palabras. Miles y miles de años antes, por boca de David. Y él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mi reposo. Recuerde que Jesús clamó al Señor. Él rogó y le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí
mí esta copa? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué Dios no responde la oración de Jesús? Mire, si el Señor hubiera respondido la oración de Jesús, ninguno de los que estamos aquí hubiéramos podido ser salvos. Por eso, gloria a Dios cuando Dios no responde a alguna de nuestras oraciones. Porque es Dios mismo librándonos de algunas cosas que en nuestra locura y nuestra mente natural a veces pedimos. Pero mire la respuesta. ¿Por qué el Padre no responde al Hijo? ¿Por qué el Hijo se siente abandonado por el Padre? El versículo 3 nos da la respuesta. Pero tú eres ¿qué? Santo. Tú eres santo. Mis amados, la santidad del Padre no le permitía poner su mirada encima de nuestro Salvador, porque sobre el cuerpo de nuestro Señor estaba cayendo todos los pecados de la humanidad. Y el Padre que lo abandona y él clama, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué abandona el Padre al Hijo en ese momento? Porque Él es santo. Y Él no tolera el pecado. Y toda la ira, toda la copa de la ira de Dios se está cayendo sobre nuestro Salvador, mis amados hermanos. Por eso cuando tú veas la cruz, no simplemente veas el amor de Dios, ve la justicia de un Dios santo que está derramando toda su ira sobre nuestro Salvador. Esa es la cruz de nuestro Salvador, mis amados hermanos. Regularmente solamente hablamos del amor de Dios, pero la justicia y el peso de la ira de Dios se está cayendo sobre nuestro Salvador. Y Él dice, ¿por qué no me respondes? Pero el Señor dice, porque tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperamos nuestros padres, esperaron y lo libraron. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti, no fueron avergonzados. Mira el versículo 6. La descripción que David poéticamente hace del sufrimiento de Cristo al decir, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Sabe? Usted sabe, a mí me llama la atención cada frase de la Biblia porque tiene una riqueza incalculable, mis amados hermanos. Cuando el Señor utiliza, o David utiliza esta palabra profética hablando de Jesús, la primera vez que yo leí esto, mis amados hermanos, le confieso, yo me molesté. Y digo, ¿cómo a alguien se le ocurre atribuir que ese gusano es tipo de mi Señor? Porque esto es un salmo totalmente mesiánico. Pero me llama la atención que ese gusano del cual habla el rey David es un gusano que es totalmente rojo. Y allá en Israel todavía existe ese gusano. Ese gusano, mis amados hermanos, era tan rojo que algunos le decían gusano de sangre, porque era totalmente rojizo. Y cuando él iba a morir, ¿sabe qué hacía? Cuando iba a parir, ese gusano, la hembra subía a una estaca de árbol y allá moría desangrada, dando a luz a sus hijos. Y todo esto apunta a Cristo yendo al Calvario, derramando su sangre para dar vida a muchos hijos dentro de su reino. Y luego entendí, yo digo, no es que se está diciendo gusano, es que está usando una figura para darnos a entender cómo fue aplastado, cómo fue triturado por cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Entonces en la cruz no solamente está el amor de Dios, está la ira de Dios descendiendo sobre nuestro Salvador para darnos salvación a nosotros. Entonces no podemos trivializar el mensaje ni la obra del Cristo crucificado. Por eso es que el mensaje de Pablo es, yo no quiero saber otra cosa sino a Cristo y a este ¿qué? Crucificado. Siempre me preguntaba en el Instituto Bíblico y le preguntaba a mis profesores, ¿por qué Pablo dice que el centro es Cristo crucificado? ¿Por qué no es el Cristo resucitado? Hasta que gracias a Dios investigando un poco más, es que la cruz de Cristo, mis amados hermanos, y su sacrificio es la razón por la cual nosotros podemos tener vida eterna. Si no hubiera habido sacrificio, mis amados hermanos, no hubiera habido resurrección. En la cruz de Cristo también vemos la sabiduría de Dios. Amén. Mis amados hermanos, qué plan tan grandioso. ¿A quién se le ocurriría un plan como ese? Yo me imagino que Satanás bailaba en un solo pie diciendo, bueno, ahora ya está crucificado, está listo para la foto. Pero en el momento donde Satanás pensaba que tenía toda la victoria, es donde la sabiduría de Dios, con una forma magistral, en una de las muertes más violentas, vence a Satanás con su sabiduría.
Por eso es que el apóstol Pablo, hablando de esto, dice: oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En la obra de Cristo, mis amados hermanos, no solamente vemos el amor de Dios, vemos la ira de Dios, vemos la sabiduría de Dios, pero en la cruz del Calvario vemos el triunfo majestuoso de Cristo sobre Satanás y sobre sus demonios. Colosenses 2:13 al 15 dice: y a nosotros, estando muertos en nuestros delitos y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en qué lugar? En la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. ¿Qué hizo? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, en la cruz del Calvario también vemos ¿qué cosa? El triunfo de nuestro Salvador. Pero tercera parte, para ir cerrando, ¿cuáles son los resultados de gloriarse en la cruz de Cristo? ¿Por qué el creyente no debería de jactarse absolutamente en nada sino en la cruz de Cristo? Pablo termina diciendo en el versículo 14: porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Los resultados de ese gloriarse, la traducción nuevamente, traducción viviente dice: debido a esa cruz, mira el resultado, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. ¿Cuáles son los resultados de que nos gloriamos en Cristo, mis amados hermanos? Sencillo: si nosotros comenzamos a poner nuestra mirada en la cruz y en la obra perfecta del Señor en la cruz del Calvario, nuestro interés por el mundo va a ser crucificado. Nuestro interés por las cosas perecederas menguará. Ya no estaremos tan desesperados, mis amados hermanos, por tener y tener bienes materiales. Ya no estaremos tan interesados, mis amados hermanos, en tener la última camisa o el último pantalón o el último celular, porque hemos encontrado algo más glorioso que cada cosa perecedora que este mundo nos puede ofrecer. Y Pablo dice: mi interés por el mundo ha sido crucificado. Mis amados, yo no sé si usted puede notar eso, pero si usted ha nacido de nuevo, cada vez que usted está cerca de un mundano, usted sabe que no es parte de su ambiente. Aunque usted quisiera encajar, no puede, porque ya su interés por el mundo ha sido crucificado. Pero me llama la atención que Pablo no solamente dice eso, sino que dice que el interés del mundo por él también ¿a qué? Ha muerto. Al mundo no le interesa esto, porque no ven el valor que hay en la obra perfecta de la cruz del Calvario. Sin embargo, Pablo dice: debido a que me he gloriado en la cruz del Calvario, ya no me interesa que pueda ganar o perder. Ya no me importa si soy famoso o no lo soy. Ya no me importa si soy reconocido o no, porque yo he encontrado un tesoro que nunca se acaba, y es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, mis amados hermanos. Quizá la mejor explicación de ese pasaje lo da el mismo apóstol Pablo en Gálatas 2:20, al decir: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo está diciendo: mi lugar es la cruz, ahí donde yo quiero estar, junto al lado de Él. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Nuestro yo, mis amados hermanos, ya fue crucificado. Por eso, hablar de un cristiano antiguo es una contradicción de términos. Hablar de un cristiano que se jacta en sus propios logros es una contradicción de términos. No existe un cristiano orgulloso. Si es cristiano, no es orgulloso. Si es cristiano, no es altivo, porque sabe que todo lo que tiene lo ha recibido por gracia. Todo, mis amados hermanos, desde levantarnos de la cama en la mañana hasta cerrar nuestros ojos en la noche, es un acto de gracia, de la misericordia de Dios por nosotros. Quiera Dios que nos ayude, mis amados, en esta noche a tener un entendimiento más claro de esto. Yo quisiera ir terminando leyendo una historia que quizá la he leído antes, pero creo que es bueno recordárnoslas, porque muchas veces olvidamos el norte de nuestras vidas, mis amados hermanos. Miren, mis amados, aún dentro de nuestra propia iglesia,
nosotros mismos podemos perder el objetivo y el norte, que es Cristo y este crucificado. Podemos llenarnos de una cantidad de actividades continuamente y olvidar la cruz de Cristo. Podemos hacer mil actividades dentro o fuera de la iglesia, pero si no estamos apuntando a Cristo, estamos perdiendo lo mejor de la vida cristiana. Estamos perdiendo la esencia de nuestro cristianismo, que es contemplar la grandeza que hay en la cruz de nuestro Salvador. Es mirarlo a Él como el centro de todo lo que hagamos, mis amados hermanos. Necesitamos desesperadamente volver a mirar la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque eso trae confianza y trae paz a nuestros corazones. Independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor, necesitamos, mis amados hermanos, aferrarnos a esa cruz, a ese Salvador. La historia de Rea Miller, el autor del famoso himno Prefiero a mi Cristo. Este joven, siendo cristiano, tenía una de las voces más melodiosas de los años 1920 a 1940. Y este joven, cantando en una iglesia, una vez una persona que buscaba personas con talento lo escuchó cantar un himno en su iglesia. E inmediatamente lo llamó afuera y le dijo: necesitamos entrevistarte en la cadena de radio. Y en esa época no había muchas cadenas de radio. Y a él se le llamó para una entrevista y le dijeron: te vamos a ofrecer tanto de dinero y que tu voz sea escuchada en todo Estados Unidos, porque en ese entonces pues solamente había emisoras de radio. Y este joven quedó meditando y llegó a la casa y recordó cada una de las cosas que su papá y su mamá le habían enseñado acerca de Cristo, y él prefirió rechazar eso. Lógicamente eso levantó la burla, el desprecio de la gente, diciendo: pero oye, pero tú muchacho tan tonto, oye, la oportunidad de tu vida. Sin embargo, él siguió cantando al Señor, y un día, meditando en ese episodio, escribió la letra de esa canción, Prefiero a mi Cristo, que de veras se la recomiendo. La letra de la canción dice: prefiero mi Cristo antes que la vana apariencia. Prefiero su gracia a riqueza sin fin. A casas y tierra lo prefiero a Él. Será de mi alma fuerte defensor. Antes de que me nombren rey de cualquier nación, e incluso llegar en pecado a gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo nunca me ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en la fila de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir. Más bello que el lirio en su blanco resplandor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo siempre me conserve fiel. Quiera Dios, mis amados hermanos, que en esta noche ni por un momento en nuestra mente se nos pase a jactarnos en nada aparte que la cruz de Cristo. Y que el mundo sea crucificado a nosotros, y que el mundo pierda su interés por nosotros, pero que encuentre el deleite en lo que nosotros lo hemos encontrado. Vamos a ponernos de pies en esta noche, mis amados hermanos. En ese monte Calvario, ¿verdad? Como dice esa canción. Yo creo que usted medite un momento y quiera Dios ayudarnos, mis amados hermanos, de verdad. Mire, yo le confieso y le abro mi corazón. La esencia del cristianismo se está perdiendo, mis amados. Ya la cruz no es tema en nuestros altares. Todos quieren hablar de unción, de riquezas, de posesiones, de esta plaga, mis amados, y perdonen la frase, de esta plaga del tema de la prosperidad, y tan mal enfocado. Cuando yo comienzo a ver la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y yo peso, yo no sé, yo peso lo que vale eso.
Y yo después veo todo lo que puede prometerme cualquier predicador. Yo digo, eso realmente no es demasiado para lo que me ofrece Cristo. Porque lo que Cristo ofrece siempre será más. Mis amados, ¿qué importa si tenemos o no tenemos? Ya nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Ya tenemos vida eterna. Ya la ira de Dios no está sobre nosotros. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 17 hacia abajo, después del célebre Juan 3:16, que la ira de Dios está sobre los impíos. No dice que estará, es que ya está la ira de Dios sobre el que no cree. Dice la Biblia que el que no cree ya ha sido condenado. No es ni que va a ser condenado, ya está condenado. Sin embargo, nosotros, mis amados hermanos, tenemos una riqueza incalculable que es la obra de Cristo en la cruz. Amados, esto no nos va a hacer famosos, este sermón. Y mi intención no es hacerme famoso con este sermón. Mi intención es que tú puedas ver la belleza que hay en la cruz. Y que te baste y te sobre su gracia, su misericordia. Que esa sangre que corrió en la cruz del Calvario todavía sea suficiente para tu vida cristiana hasta el día que suene la trompeta final y la iglesia sea levantada. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz.
vida cristiana en esa obra perfecta. En esa obra perfecta está el caminar de mi vida cristiana. En esa obra perfecta está la seguridad de mi salvación. En esa obra perfecta está el puerto seguro de mi alma, Señor, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Para la gloria de Dios Padre. Amén y amén.